Factores ecológicos y sus influencias en los ecosistemas. Los organismos de un ecosistema se ven influidos por la acción simultánea de agentes químicos, bióticos, físicos, edáficos, conocidos también como factores ecológicos. Como consecuencia de las modificaciones que sufren la temperatura, la precipitación, la presión atmosférica, la humedad relativa, entre otros. La influencia que ejercen los factores ecológicos sobre los seres vivos puede ser intensa o difusa, y estos pueden ocasionar eliminar una especie y favorecer a otra, limitar el desarrollo o capacidad de reproducción de las especies, favorecer adaptaciones de las especies. Dentro de la clasificación se divide por el grado de adaptación, donde podemos mencionar los factores periódicos primarios, secundarios y los no periódicos. Y por la influencia de otros organismos se encuentran los factores bióticos y los factores abióticos. Factores periódicos primarios presentan variaciones con una periodicidad regular y son consecuencias de los movimientos de rotación y traslación de la Tierra o de las fases lunares, dado como consecuencia la sucesión del día y de la noche, las estaciones del año, etc. Factores periódicos secundarios son consecuencias de los primarios. Estos son la temperatura, la precipitación, la humedad relativa, la radiación solar, entre otros. A diferencia de los primeros, influyen dentro del límite de distribución de las especies, pero no determinan dichos límites. Factores no periódicos suceden de forma imprescindible y no dan tiempo a los organismos para adaptarse. El viento, las tormentas o la erupción de un volcán son ejemplos de este tipo de factores. Por otra parte, dependiendo de si son consecuencias o de la influencia de otros organismos, pueden hablarse de factores bióticos y los factores abióticos. Los factores bióticos. Estos son los organismos vivos que interactúan con otros seres vivos. Se refleja a la flora y fauna del lugar y sus interacciones. Un ecosistema siempre involucra a más de una especie vegetal que interactúan con otros factores abióticos. Invariablemente la comunidad vegetal está compuesta por un número de especies que pueden competir unas con otras, pero también pueden ser de ayuda mutua. Existen otras organizaciones en la comunidad vegetal, como animales, hongos, bacterias y otros microorganismos. Están en constante interacción con otras especies para conseguir alimento, cobijo u otros beneficios, mientras que compiten con otras e incluso pueden ser comida todas las interacciones con otras especies. Algunos factores bióticos son positivos, otros negativos y algunos pueden ser neutros. Las características principales de los factores bióticos son todos los seres vivos. Tienen una organización química y estructural definida, tienen metabolismo, excretan y reproducen, crecen y mueren. Y tienen la capacidad de adaptación, así como tienen a la entropía negativa. Los factores abióticos son los distintos componentes que determinan el estado físico en el cual habitan los seres vivos. Los principales son lluvia, precipitación, temperatura, luz, viento, nutrientes, químicos y pH, y salinidad, todos los factores químicos físicos del ambiente. Los factores abióticos más notables son la precipitación y temperatura. Todos sabemos que estos factores varían de un lugar a otro, pero las variaciones pueden ser aún mucho más importantes de lo que normalmente reconocemos. No es solamente un asunto de precipitación total o de temperatura promedio, por ejemplo. En algunas regiones la precipitación total es más o menos de 100 centímetros por año. Se distribuyen uniformemente por el año. Esto crea un efecto ambiental muy diferente al que se encuentra
en una región donde cae la misma cantidad de precipitación, pero no, solamente durante 6 meses por año la estación de lluvia, dejando a otra mitad del año como la estación seca. Igualmente, un lugar donde la temperatura promedio es de 20 grados centígrados y nunca alcanza el punto de congelamiento, es muy diferente de otro lugar con la misma temperatura promedio, por lo que tiene veranos ardientes, inviernos muy fríos. De hecho, la temperatura fría extrema es más significativa biológicamente que la temperatura promedio. Pero también otros factores abióticos pueden estar involucrados, incluyendo tipos y profundidad del suelo, disponibilidad de nutrientes esenciales, vientos, fuegos, salinidad, luz, longitud del día y terrenos y el pH. Entre los factores abióticos más relevantes están los siguientes elementos: el sol, el aire, el agua, el suelo, el clima, el relieve y luz. Esa sería toda la información que mi grupo y yo hemos podido recopilar para realizar este video. Gracias.